Ya. Buenas noches con todos y todos los que nos escuchan. Estamos en este conversatorio con el abogado Roberto Benavides y mi persona, y vamos a hablar pues sobre este tema de la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal, pero que es considerada como de última ratio. Entonces vamos a hacer este conversatorio en donde se va a clarificar cómo debe motivarse para ordenar esta medida extrema, que es de carácter excepcional. Y para ello no solo vamos a tomar en cuenta lo que dice la legislación ecuatoriana, tanto legal como constitucional, sino también otros parámetros que son de mucha relevancia para que, en este caso, el fiscal que tiene que hacer su petición y tiene que fundamentar para pedir la prisión preventiva, y el juzgador que tiene que motivar cada uno de los aspectos de orden legal, constitucional, supranacional, relacionado con la doctrina, la jurisprudencia y la dogmática, entendiéndose por doctrina el conocimiento jurídico-científico desarrollado por los expertos en el derecho penal o en el derecho constitucional. Y como dogmática, pues no es más que dar el sustento, ¿no? El sustento sobre lo que dispone una norma legal, lo que disponen las leyes. Hay que darle un sustento, un contenido, el porqué de las cosas, el porqué de ese tipo de legislación. Eso estudia la dogmática. Entonces hay una gran diferencia entre dogmática y doctrina. En este contexto, abogado Roberto, estamos ya para iniciar este conversatorio sobre este tema de mucha trascendencia. Por lo tanto, quiero que usted, señor abogado, diga un aspecto de manera general sobre lo que constituye la prisión preventiva y cómo se debe motivar, qué aspectos deben tomarse en cuenta para motivar una decisión judicial en la que se va a ordenar la misma. En ese sentido, de manera general, a ver si nos explica, abogado Roberto Benavides. Correcto, muchas gracias, doctor Merck. Bueno, debemos empezar que la prisión preventiva vulnera o limita al derecho fundamental a la libertad, específicamente a la libertad de tránsito, ¿no? Que se encuentra regulado o garantizado no solo por la Constitución de la República del Ecuador, sino por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se encuentra en el artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se encuentra en el artículo 6.1,
y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7.1. Podemos decir que la prisión preventiva, todo el mundo sabe, es de última ratio. En casos extremos se debe aplicar esta prisión preventiva. Para esto, el juzgador, al momento de ordenar la prisión preventiva, debe motivar de manera suficiente. Hay que tomar en cuenta que la misma Corte Constitucional del Ecuador, el órgano rector que interpreta la Constitución, y ha establecido dentro de su jurisprudencia vinculante y obligatoria, apartándose de su anterior jurisprudencia, que existe ya una especie de criterio rector, es decir, que la motivación corresponde a la existencia de fundamentos normativos suficientes y fundamentación práctica suficiente, existiendo deficiencias motivacionales, como son tres: la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. Hay que tomar en cuenta que la insuficiencia establece que debe haber un estándar de suficiencia. Este estándar de suficiencia determina la rigurosidad de cada aspecto particular. Es decir, en un asunto administrativo no debe ser tan riguroso la motivación como un aspecto penal. Enfocándonos a la prisión preventiva, ahí hay que tomar en cuenta que como es de última ratio, que vulnera el derecho a la libertad, garantizado en la Constitución y las normas supranacionales, debe estar con una motivación rigurosa. Así tenemos, por ejemplo, que tanto en las sentencias de la Corte Interamericana ha establecido requisitos. Estos requisitos, la Corte lo ha dicho, que no son opcionales, no son expresamente necesarios. Es un requisito sine qua non, se puede decir, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos? Que debe analizar el juez: el riesgo procesal, el peligro de fuga, la obstaculización de la investigación, empatando con principios como la gradualidad, razonabilidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y legalidad. Entonces, para poder motivar de forma suficiente la orden de la prisión preventiva, como dijo usted, doctor Merck, no solamente debemos cumplir los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, los 4 requisitos en el artículo 534, sino debemos cumplir o analizar, o el juez debe analizar los requisitos establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, con esta premisa vamos a profundizar con estos criterios supranacionales por el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué debemos aplicar esto, no? Entonces, doctor Merck, usted puede indicarnos el por qué debemos cumplir lo que dice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o es netamente opcional para el juzgador y los operadores de justicia. Sí, es importante lo que Roberto Benavides ha expuesto en este momento, porque nos abre el abanico de lo que significa la prisión preventiva y cómo el juzgador tiene que motivar para ordenar esta medida de última ratio. Pero debemos explicar que una cosa es la fundamentación
y otra cosa distinta es la motivación. La fundamentación tiene que hacerla ¿quién? En un primer momento, el titular del ejercicio público de la acción, que es el fiscal, porque la prisión preventiva procede a petición expresa de esta autoridad, de este operador de la justicia penal. Entonces, él es el que tiene que fundamentar jurídicamente, no solo hablando de los 4 requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, sino con todos los elementos que Roberto ya nos ha hecho referencia. Mientras que la motivación no la hace ni el abogado defensor del procesado, sobre el cual están pidiendo la prisión preventiva a petición expresa del fiscal, sino esta motivación tiene que hacerla el juzgador. Y la motivación consiste en la explicación que debe dar sobre los antecedentes de hecho y luego hacer referencia a todos los fundamentos legales, constitucionales, supranacionales, doctrinarios, jurisprudenciales, entendiéndose lo último, que existen yo creo que varias clases de jurisprudencia. La primera es la jurisprudencia que puede ser emanada del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido desarrollada a través de las 6 salas especializadas. Y esa jurisprudencia se conoce como jurisprudencia de triple reiteración. Consecuentemente, esta jurisprudencia es obligatoria para todos los operadores de justicia en materia penal, si es que es de la sala penal, o de la sala tributaria, si es en materia tributaria, o de la sala laboral, si es en materia laboral. Solo en esa línea. En cambio, cuando hablamos de la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional, esa no podemos afirmar que es una jurisprudencia obligatoria únicamente, no. Es una jurisprudencia vinculante. ¿Y qué significa vinculante? Si la Corte Constitucional, al resolver un caso de carácter penal, indicó, por ejemplo, que nadie puede ser discriminado en razón de su pasado judicial, y cuando un juez o una autoridad pública de cualquier otra función del Estado va a resolver y va a hacer relación a este derecho que no puede ser discriminado en razón de su pasado judicial, tiene que aplicarlo de manera general cualquier autoridad pública, sea juez o no sea juez, que tenga relación con la jurisprudencia vinculante dictada o emanada por la Corte Constitucional. Entonces, es una aplicación amplia. Cuando alguien vaya a resolver un caso de alimentos y tenga que hacer referencia a ese derecho o a esa garantía, entonces tiene que cumplir con la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. Mientras tanto que la jurisprudencia emanada de organismos internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa es obligatoria para todos. Entonces tiene que cumplirse, ¿no? Porque caso contrario, esta Corte puede mandar a sancionar cuando ha violado derechos, por ejemplo, en materia penal, tanto de la víctima como del procesado. ¿Manda a sancionar a quién? Al Estado ecuatoriano. Entonces, si el Estado ecuatoriano es sancionado, eso significa que está administrando justicia internamente en el país de manera errónea, vulnerando derechos y garantías de carácter constitucional y que también están constando en los convenios internacionales de derechos humanos. Pero también tenemos otros organismos, ¿no? Y la que tiene relación directa con Ecuador es la Corte Penal Internacional de La Haya, que también emana directrices y jurisprudencia que deben cumplir todos los países miembros de la comunidad mundial. Porque este organismo, esta alta corte que tiene esa jurisdicción y competencia a nivel mundial, conoce y resuelve todos los delitos que han sido cometidos en los diferentes países y que son considerados como delitos de lesa humanidad
o contra la humanidad. Por lo tanto, esa jurisprudencia también tiene que ser considerada en el momento de ordenar una medida extrema que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución de la República del Ecuador, es de última ratio, es decir, es de carácter excepcional. No es la regla general, es la excepción. Por lo tanto, no sé si Roberto nos puede explicar cómo es esos principios, en qué consisten esos principios relacionados, ¿no?, con la proporcionalidad, con la necesidad, con la legalidad. No sé si nos puede hablar algo de eso, sobre esos principios, que son muy importantes y han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también han sido adoptados por decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Ecuador. Roberto. Gracias. A ver, podemos decir que estos principios que usted nos menciona, doctor, como usted dijo, no solamente están en la legislación ecuatoriana, tomando en cuenta que existe la resolución 14/2021 de la Corte Nacional de Justicia, en el cual de forma obligatoria hay que acatar, y en esta resolución determina que para que se pueda dictar la prisión preventiva deben existir esos principios. ¿Sí? Además, la Corte Constitucional también, dentro de su jurisprudencia, usted nos había explicado que es vinculante, en la 365-18 JN/21, de igual manera ha señalado que para que se ordene la prisión preventiva debe analizarse estos principios. Bueno, dentro de la jurisprudencia de Interamericana de Derechos Humanos, en la Chaparro versus Ecuador, Palamara versus Chile, Cervellón versus Honduras, desarrollen estos principios. Por ejemplo, el de necesidad establece que el juzgador debe analizar si es indispensable esta prisión preventiva con el fin deseado. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Hay que tomar en cuenta de que se dicta la prisión preventiva cuando existe un riesgo procesal o un peligro de fuga o una obstaculización de la investigación. Por ejemplo, si hay fundamentos en los cuales se demuestre que los procesados van a obstaculizar en la investigación, debe analizarlo a través de este principio de necesidad. O, por ejemplo, un peligro de fuga, tomando en cuenta que la misma Corte Interamericana ha determinado que el peligro de fuga no solamente es por la gravedad del delito, es decir, porque, por ejemplo, si se le está iniciando un proceso penal a una persona por un delito de femicidio que tiene una pena altísima, el juzgador no debe motivar este principio de necesidad solo por el simple hecho de que la pena es alta. E incluso, por ejemplo, dice el peligro de fuga, establece la Corte Interamericana que no se debe analizar por el simple hecho de que tiene otra nacionalidad, porque porque hay una discriminación. Es decir, si una persona, por ejemplo, aquí en el Ecuador es de nacional colombiana, el juzgador no debe motivar la orden de prisión preventiva netamente porque es colombiano, ¿sí? Eso prohíbe totalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O como ya dije anteriormente, por el que se le está juzgando por un delito que tiene una pena alta. No. El estado de necesidad debe ampliarse este principio, deben analizarse este principio de otra perspectiva. Es decir, viendo los fines de la prisión preventiva. Igualmente, la proporcionalidad de las medidas, es decir, es proporcional que una persona esté con prisión preventiva
dentro de la investigación. Igualmente la legalidad, como hemos hablado, cumplírselo no solamente lo que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, en la resolución obligatoria de la Corte Nacional de Justicia o la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, sino también en lo establecido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta el bloque de constitucionalidad que establece o que nos garantiza la Constitución. Entonces, como podemos ver, doctor, usted podría profundizar sobre las finalidades de la prisión preventiva. Ya hablamos un poquito, pero usted puede profundizar, por favor. Gracias. Bueno, es importante destacar que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana ha señalado que cuando un juez ordena la prisión preventiva de una persona, ¿no?, por el simple hecho de que ha cometido un delito que afectó a la vida, por decir un homicidio simple, y la pena es de 10 a 13, y debe considerar la pena, y en base a esa pena, digo, a lo mejor hay peligro de fuga. No es que a lo mejor. Y determinar en cada caso concreto si realmente existe el peligro de fuga o no existe. Entonces decía que cuando un juez ordena la prisión preventiva, la Corte Interamericana ha dicho, afecta la presunción de inocencia de la persona procesada. Y en el Ecuador han puesto una regla de carácter constitucional, como es el artículo 76.2, donde dice que se garantiza la presunción de las personas mientras éstas no tengan sentencia condenatoria. Y le agrego una palabra: ejecutoriada. Eso no tienen en otras constituciones ni otras legislaciones, ¿no?, de otros países de América Latina ni del mundo. Pero en Ecuador esa norma constitucional tiene un alcance muy significativo. Entonces, no por el hecho de ser llamado a juicio o de haber dictadole la sentencia de primera instancia por parte del Tribunal de Garantías Penales, ¿no?, ya se puede decir que está sentenciado. El señor procesado seguirá gozando de la presunción de inocencia hasta cuando no tenga o no pese en su contra una sentencia condenatoria y esta se encuentre ejecutoriada, firme, es decir, que ya no es posible proponer ningún otro recurso. Porque si ya llegó en primera instancia, dictaron una sentencia condenatoria en un delito de homicidio simple, le pusieron 10 años de pena privativa de libertad. De eso yo, como abogado defensor del procesado, propongo un recurso de apelación. Eso significa que todavía no existe sentencia condenatoria ejecutoriada. Y el señor no es que está cumpliendo la pena, está con prisión preventiva. No hay sentencia. La Corte Provincial, luego del trámite legal correspondiente, se confirma la sentencia de primer nivel. Yo ante eso, dentro de los 5 días que determina el Código Orgánico Integral Penal, propongo un recurso de casación. Por lo tanto, no existe sentencia condenatoria ejecutoriada. Y el señor procesado sigue gozando de la presunción de inocencia y sigue en la condición de privado de su libertad, pero con una medida cautelar llamada prisión preventiva, si así lo dispuso el juzgador. No está cumpliendo la pena, porque uno de los requisitos esenciales que ha desarrollado la dogmática jurídica, no la dogmática de manera general, ¿no?, y la doctrina, ha llegado a establecer que pierde esa presunción de inocencia, ¿no?, como dije hace un momento, cuando tiene una sentencia condenatoria en su contra. Pero eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos, para hacer cumplir una pena, que esa sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada. Esa es una de las condiciones, de los requisitos sine qua non. Si no hay ese requisito, no se puede hacer cumplir una pena. Por eso es que cuando llega a casación, los jueces de casación dicen, confirmamos la sentencia condenatoria. Allí se ejecutaría. Ellos no son jueces de ejecución. Tendrán que regresar
a provincias, si es que es de provincia, a la Corte Provincial correspondiente, y luego al tribunal que dictó o al juez que dictó la sentencia de primera instancia. Y este juez será el que ejecute la sentencia. Y gire, si es que ya hay una sentencia ejecutoriada, gire la correspondiente boleta de encarcelamiento para que vaya a cumplir la pena privativa de libertad impuesta en esa sentencia. Ahora bien, entonces, debe considerarse, este no es un derecho, no es un principio, es una garantía. La garantía de la presunción de inocencia. Por lo tanto, la Corte Interamericana ha dicho, cuidado, señores juzgadores de los diferentes países que pertenecen al continente americano y que pertenecen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que lo suscribieron y lo ratificaron. No se puede ordenar la prisión preventiva, ¿no?, a pretexto de que la pena es muy alta por el delito cometido. Entonces necesitamos analizar también, además de esta presunción de inocencia, lo que dice ya la doctrina y la dogmática. ¿Qué dice al respecto? Los grandes tratadistas como Zaffaroni, como Muñoz Conde, como Klaus Roxin, ellos siguen esta línea. ¿Cuál es esa línea? ¿No? Sobre todo, Zaffaroni ha sido categórico al expresar que cuando un juez ordena una prisión preventiva, ¿no?, le está imponiendo una pena privativa de libertad de manera anticipada. Y es por eso que yo estoy sugiriendo que se haga una reforma al Código Orgánico Integral Penal, para que esa reforma no esté en contraposición con la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos. Si un juez conoció o llegó a conocer ya un caso concreto y en definitiva dirigió la audiencia de formulación de cargos, el delito flagrante o no flagrante, y ahí el fiscal le pide de manera fundamentada la prisión preventiva y el juez de manera motivada ordena la prisión preventiva del procesado. Y este mismo juez es el que tiene que ir a conocer y resolver el caso en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Si él ordenó la prisión preventiva, de hecho que ya está prejuiciado y va a llamar a juicio y va a confirmar, por supuesto, la prisión preventiva. Consecuentemente debe haber una reforma. Si el juez ya conoció, ya se contaminó, ¿no?, cuando ordenó la prisión preventiva de una persona, ese juez ya no debe conocer la segunda etapa del proceso penal ordinario. Debe ser otro juez distinto, que no esté contaminado y que sea en definitiva un juez independiente, imparcial, competente, a fin de que conozca la segunda etapa del proceso penal, con la posibilidad abierta de que si no hay los elementos de convicción suficientes para establecer la infracción y la participación del procesado, se dicte sobreseimiento así exista o se sostenga la acusación por parte del fiscal como titular del Ministerio Público de la Acción. Puede dictar sobreseimiento. Y si hay los elementos de convicción suficientes para establecer los dos presupuestos, pues dictará el llamamiento a juicio por presumirse ser el autor de la comisión de esa infracción que la investigó el fiscal. Y ahí confirmará la prisión preventiva, pero no el mismo juez, porque si el mismo juez dice que efectivamente no es necesario mantener la prisión preventiva, porque a lo mejor porque dictó sobreseimiento, él mismo se está condenando con su propia decisión judicial. Le pone libre y ¿quién va a responder por los 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, o el tiempo que haya pasado desde que se ordenó la prisión preventiva hasta el momento en que se está ya revocando a lo mejor la prisión preventiva? Va a ser el mismo juez y el fiscal que hizo la petición para que ordenen la prisión preventiva de esa persona. Por eso es lo que debe hacerse una reforma urgente para garantizar el debido proceso y sobre todo los derechos y garantías del procesado. Además de aquello, decía que debe considerarse desde el punto de vista de la doctrina lo que es el peligro de fuga en toda su extensión, es decir, en su integralidad, porque no se puede considerar únicamente que hay peligro de fuga por el simple hecho de que tiene una pena alta respecto de la pena privativa de libertad. No. Y es por eso que luego de analizar todos estos aspectos de orden constitucional y supranacional, es necesario recién ir a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal.
en cuanto a los 4 requisitos que se exigen para que se ordene la prisión preventiva. Pero estos son solo requisitos de orden legal. Y esos requisitos dicen que existan elementos de comisión suficientes para establecer de que se trata de un delito de lesión pública o lesión. Si es un homicidio simple, es un delito de lesión pública o lesión, pues de eso no hay duda. Luego dice, habla de otro requisito, que existen elementos suficientes de que ese señor sea autor o cómplice. Claro, hay diferentes clases de autor, autor directo, autor mediato, coautor, y también hay el otro grado de participación criminal que es el cómplice, ¿no? En esta legislación ecuatoriana y en muchas del mundo ya no consta el encubridor, porque el encubridor ya no forma parte de este proceso judicial, sino solo el autor y el cómplice. En ningún caso el encubridor, porque este encubridor va a ser enjuiciado por otro tipo penal, distinto al que se está juzgando, en este caso al autor y al cómplice. Si alguien, por ejemplo, entró a una casa y se llevó un lote de joyas y otra persona estaba haciendo de campana, viendo que no vengan los dueños o la Policía Nacional, entonces el que ingresó a la casa es el autor directo de la comisión de esa infracción. El que estuvo haciendo de campana es el cómplice. Pero si luego los dos se van en un taxi y llegan a un lugar donde venden esas cosas, producto del ilícito, y esa persona compra, o sea, a sabiendas de que ese es producto de un delito cometido que afectó a la propiedad, entonces ese señor sería el encubridor, pero en este caso no entra dentro del proceso penal, sino el señor va a ser enjuiciado como autor de otro delito independiente, que en este caso es el delito de receptación. Así es como está regulado el grado de participación criminal en nuestra legislación penal, que en este caso está determinada en el Código Orgánico Integral Penal. Y luego tenemos el tercer requisito, que al hablar del delito de homicidio simple, la pena es de 10 a 13, y dice que el tercer requisito es que el tipo penal tenga una pena superior a 1 año. En este caso, pues desde 10 a 13, por lo tanto, se cumple con ese requisito. Pero el requisito más importante y que fue objeto de reforma por parte de la Asamblea Nacional es que debe explicarse por qué las medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes para tenerle presente en etapa de juicio o en el caso de que se le dicte sentencia condenatoria para que cumpla la pena. Entonces, no sé qué criterio tiene Roberto, usted como abogado de experiencia ya, bueno, es una persona joven todavía, pero ya en los últimos años ya ha tenido una experiencia muy importante en los trabajos donde ha prestado sus servicios en calidad de abogado y luego hoy en calidad de abogado litigante, donde aquí sí es donde realmente se consideran muchos aspectos y debe prestarse un servicio profesional, eficiente, de calidad, en beneficio de los servicios profesionales. Entonces, no sé qué criterio tiene sobre ese requisito de la fundamentación que tiene que ser el fiscal, de que las medidas alternativas no son suficientes para tenerle presente en la etapa de juicio para que cumpla la pena en el caso de que se le dicte sentencia condenatoria. Correcto. No sé si nos puede argumentar sobre esta fundamentación, conociéndose a ciencia cierta que las medidas alternativas son, o pueden ser solo 4, el arresto domiciliario, la presentación periódica ante cualquier autoridad, la prohibición de salir del país y la última es el dispositivo electrónico. No hay más, son solo 4 medidas alternativas que las puede ordenar el juzgador, ¿no? Para no afectar el derecho fundamental, constitucional y supranacional, como es la prisión preventiva que afecta al derecho a la libertad. Correcto. Respecto a este tercer requisito, que nos habla el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 534, en primer lugar nos establece que el fiscal es el que fundamenta o cumple o debe cumplir este requisito.
el juez no puede darle fundamentando, no puede darle realizando cumpliendo este requisito. Muchas veces el fiscal únicamente se limita a leer en forma ordenada, de acuerdo al expedientillo de investigación previa o de flagrancia, y dice la versión del agente prensor, la denuncia, la versión del denunciante, el médico legista, o sea, sin establecer primero los dos requisitos en forma cuáles son los elementos de convicción con los cuales se demuestra la materialidad de la infracción y cuáles son los elementos de convicción con los cuales se demuestra la responsabilidad del, si es que es autor, cómplice o coautor, ¿no? Sin embargo, únicamente señalan y dicen cumplir los dos primeros requisitos sin establecer en forma ordenada cuáles son para cada uno de estos dos requisitos. Luego dicen, comúnmente dice el peligro de fuga por la alta pena que existe en la infracción que estoy acusando o estoy formulando cargos y por lo tanto, señor juez, se cumple también este requisito. Sin embargo, el fiscal debería determinar por qué no son pertinentes los otros 4 medidas cautelares personales, como usted dijo, que son 4, ir desglosando uno por uno. ¿Por qué no es pertinente? ¿Por qué no es pertinente el arresto domiciliario? ¿Por qué no es pertinente únicamente la prohibición salida del país? ¿Por qué no es pertinente el dispositivo electrónico? Cada uno de esos demostrar el por qué no es pertinente, ¿no? Igualmente, en cuanto al peligro de fuga, pues, hemos mencionado en esta exposición, el fiscal debería determinar por qué existe un gran peligro de fuga, con fundamentos objetivos, no simplemente con el hecho de porque es de otra nacionalidad, porque la alta pena que tiene el delito, sino con elementos objetivos. Tiene un arraigo laboral, no tiene un arraigo personal, no tiene un arraigo familiar, ¿sí? Entonces, queda establecido que el fiscal es el que debe fundamentar este requisito, debe cumplir ese requisito, y el juez, al momento de motivar, debe motivar respecto a la fundamentación que hizo Fiscalía. Muchas veces prácticamente le da cumplir ese requisito por el raciocinio del juzgador, ¿no? Bueno. Creo que es importante considerar lo que Roberto ha dicho, pero quiero ampliar un poquito sobre lo que es el arresto domiciliario como medida alternativa a la prisión preventiva, que debe considerarla muy bien y debe concebirla correctamente por parte del fiscal y del juzgador, porque algunos no han comprendido en toda su extensión lo que significa el arresto domiciliario. En algún caso nos dijeron que no han fijado o no han determinado de manera precisa dónde va a cumplir el arresto domiciliario y por lo tanto se lo niega. Eso no es posible jurídicamente hacer ese tipo de reflexiones, porque si el procesado ya a lo mejor dio su versión y está determinado o especificado, individualizado su domicilio, no se puede poner ese tipo de argumentos. Entonces, el arresto domiciliario tiene algunos casos en los cuales puede ordenar el arresto domiciliario en vez de cualquier otra medida de prisión preventiva. No es que puede, sino que debe, mandatorio, debe. Entonces, ¿en qué casos? Si hay una mujer embarazada, esta señora lleva una cantidad de droga, que es aprendida en delito flagrante,
pero luego ella justifica que está en estado de embarazo. Si ordenaron la prisión preventiva, solo presentan o hacen el examen de gravidez y tendrán que sustituirle, porque está ordenada la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Pero ¿qué pasa si el embarazo es cuando ya estuvo privada de su libertad? Hace 15 días cometió la infracción y en ese momento no estaba embarazada. Hoy está embarazada de 15 días, que está con prisión preventiva. ¿Cabe la aplicación del arresto domiciliario? Por supuesto, pues, porque el arresto domiciliario no está protegiendo únicamente a la madre que está embarazada, sino al niño que ya es un ser humano y que por lo tanto pueden estarle afectando derechos constitucionales, derechos fundamentales a este niño que está por nacer. Incluso por eso se protege a la mujer en cuanto a la libertad como mujer embarazada, luego del parto y el postparto, es decir, cuando está en el periodo de lactancia. La misma ley, el Código Orgánico Integral Penal, dice que no podrá privarle de libertad, sino ni avisarle si tiene una sentencia condenatoria, sino hasta después de los 90 días de haber dado a luz. Entonces, esto es importantísimo. Y también hay otros grupos que son considerados como, de alguna manera, vulnerables, como por ejemplo las personas de la tercera edad, personas que sufren de enfermedades catastróficas o personas que tienen discapacidad. También tiene que ser sustituida la prisión preventiva por el arresto domiciliario de manera obligatoria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una privación de la libertad, ya sea por aprehensión en delito flagrante, por detención con fines de investigación, es decir, por orden de un juez, que dura 24 horas esa orden de detención, o cuando se ha ordenado la prisión preventiva, ya en un proceso penal, es decir, cuando ya se ha iniciado una instrucción, la primera etapa del proceso penal? ¿Qué debemos hacer? No sé, Roberto, le pregunto, ¿cuál es la acción jurisdiccional constitucional que debe aplicarse de inmediato en defensa de los intereses de un cliente por haber sido privado de su libertad de manera ilegal, ilegítima o arbitraria? Correcto. Como usted lo ha manifestado, doctor, al no motivarse, tomando en cuenta estos 8 aspectos que establece la normativa ecuatoriana y la normativa supranacional, que son el riesgo procesal, el peligro de fuga, la obstaculización de investigación, la gradualidad, la razonabilidad, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad, se está hablando de que esta orden de prisión preventiva es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque la misma Corte Constitucional del Ecuador ha establecido la diferencia en lo que es una privación de libertad arbitraria, lo que es una privación de libertad, lo que es ilegal, diferenciando cada una de estas dos. En este cabe porque es arbitraria, ya que es sin cumplir o por el simple hecho de no cumplir los requisitos establecidos en la normativa ecuatoriana y supranacional. Hay que tomar en cuenta que nuestra jurisprudencia ha determinado que al ser ilegal una privación de libertad se convierte también en arbitraria. Hay un poco de confusión en las sentencias de la Corte Constitucional, porque en la doctrina se ha establecido de que no pueden ser dos al mismo tiempo, ¿no? Pues lo que cabe en este aspecto, tomando en cuenta, o desde el punto de vista constitucional, es el habeas corpus, porque existe una privación de libertad de manera arbitraria, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que ya la Corte, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, la Corte Nacional de Justicia, en varias sentencias de habeas corpus, especialmente en apelación, ya ha establecido este aspecto. Es decir,
que si es que el juez no ha motivado con estos 8 aspectos, no está debidamente, no está suficientemente motivado, ¿sí? Entonces, ordenando la inmediata libertad de la persona que ha accionado esta acción constitucional, e incluso llamando la atención al juez que ha ordenado la prisión preventiva de manera arbitraria. No sé si desea ampliar este aspecto. Sí, es de gran importancia esto sobre la acción de habeas corpus como una acción jurisdiccional constitucional. Este momento mismo estoy haciendo un artículo científico para publicarlo en una revista indexada sobre la acción de habeas corpus, ¿no? Y todo su alcance desde el punto de vista constitucional, supranacional y jurisprudencial. Entonces, la acción de habeas corpus protege a todas las personas privadas de su libertad, pero no únicamente el derecho a la libre circulación, es decir, el derecho a la libertad, no. Ese es el derecho fundamental, pero existen otros derechos que están establecidos en nuestra Constitución de la República, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Pero no es solo hasta allí, sino también están los derechos conexos con estos 3 primeros. Todos los derechos conexos que tengan relación con el derecho a la libre circulación, el derecho a la vida y la integridad física, que están en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Están protegidos y pueden ser solucionados a través de una acción de habeas corpus. Siempre considerando que la premisa número 1 es que la persona se encuentre privada de su libertad individual. Desde allí nace. Entonces, se dice que existen varias clases de habeas corpus, ¿no? Entonces, de manera general, se plantea el habeas corpus cuando una persona ha sido privada de su libertad de manera ilegal, ilegítima o arbitraria. Que lo ha explicado muy bien Roberto. Pero hay pocos casos en los que se han planteado acciones de habeas corpus de las personas privadas de libertad que han sido afectadas en su integridad física. Y cuando ya han sido afectados en su vida, pues como ha ocurrido en los centros carcelarios, ya es una situación muy grave, porque los internos están bajo la protección del Estado, ¿no? Entonces, ese es otro tema muy importante que lo podemos tratar en otro conversatorio. Pero a más de ello, ¿no? Si no solo está protegido el que está privado de su libertad, ya sea por aprehensión, por detención para fines de investigación o por prisión preventiva, también procede la acción de habeas corpus de las personas que ya tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero no respecto del derecho a la libertad, sino del derecho a la integridad física. Y cuando hablo de la integridad física, puede haber una afectación psicológica, una afectación a su salud, ¿no? Que tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave, que en ese centro carcelario no le están curando por parte de expertos, ni siquiera de un médico general. Por lo tanto, sí procede, y de otros derechos conexos, constitucionales y supranacionales, ¿no? Con el derecho a la integridad física. Entonces, digo, sí procede la acción de habeas corpus, ¿no? Contextualizando que deben haber jueces que tengan competencia para aquello. Entonces no hay que asombrarse que una persona que ya está cumpliendo una pena no ha perdido sus derechos humanos y por lo tanto no puede plantear una acción de habeas corpus. Por supuesto que sí, determinando que ese juez competente ya no es un juez de primera instancia o un juez de segunda instancia. En primera instancia, cuando ha sido ordenada la privación de libertad por una autoridad que no es juez, y cuando ordenó un juez en una causa penal, ¿no? Entonces será en primera instancia una de las salas especializadas de la Corte Provincial y en recurso de apelación, una de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. Pero en el caso que estoy planteando, el juez competente es un juez de garantías penitenciarias
no del lugar donde está cumpliendo su pena, donde está privado de su libertad, cumpliendo una pena privativa de la libertad. E incluso cuando no se puede determinar dónde mismo está privado de su libertad, yo quiero como abogado, como familiar, plantear una acción de habeas corpus, la plantearé ante un juez de garantías penales, ¿no? Perdón, ante un juez de garantías penitenciarias, ¿no? Del lugar donde, de la residencia o del domicilio del accionante. Eso ha sido desarrollado ampliamente porque no se pueden simplemente decir no hay juez competente y por lo tanto que se sigan nomás vulnerando los derechos fundamentales de esa persona que se encuentra privada de libertad. También hay atención prioritaria y por lo tanto el Estado está en la potestad y en la obligación de hacer respetar esos derechos que son parte de los derechos humanos y que en ningún caso se puede permitir su vulneración. No sé si algo quiere agregar al respecto, pero este tema es muy amplio, lo hemos tratado de sintetizarlo de la mejor forma posible, pero ya creo que es el tiempo suficiente como para ya decir que hemos hablado de la temática de la cual nos hemos propuesto y que de haber preguntas por parte de las personas de esta reunión, pues, ¿no? Que es virtual, gracias a la tecnología. Creo que tiene problemas el doctor. Bueno, a manera de conclusión, podemos determinar o concluir que para que se ordene la se debe, no es opcional, es obligatorio. Todos los aparatos de justicia deben cumplir estas normativas supranacionales. No solamente deben cumplir lo que dice el Código Interapenal en los 4 requisitos establecidos en el 534, sino en estos 8 aspectos fundamentales. Uno por uno deben ir cumpliendo. ¿Sí? En caso de incumplimiento de estos 8 aspectos, está lamentablemente con una motivación insuficiente que la misma Corte Constitucional ha determinado. Si no cumplen esos 8 requisitos, esto es una motivación insuficiente, determinando así que esta es absolutamente nula, de acuerdo a la Constitución, y que se podría aplicar lo que es el habeas corpus e incluso de la apelación de la prisión preventiva. Esto como último aspecto de reflexión. Déjenme ver si es que existen algún tipo de preguntas, más bien solo nos han saludado, nos han agradecido por este tipo de temáticas. No, pues cualquier duda nos pueden escribir incluso a ver, aquí hay uno, dice la Constitución donde hablan preventiva de delitos mayores de 5 años y sobre si es... Dice Paul Alexander, la inconstitucionalidad del artículo 536, donde no cabe la sustitución de la prisión preventiva en delitos mayores a 5 años. Y sobre si es reincidente, se debe aplicar también la prisión preventiva.
Déjeme ver si es que el doctor otra vez creo que tiene problemas con la conexión. Y en cuanto, bueno, en cuanto a la inconstitucionalidad, recientemente la Corte Constitucional ha determinado que es discriminatorio para los delitos superiores a 5 años, como establecía un requisito del Código Orgánico Integral Penal, para poder hacer la sustitución de la prisión preventiva, declarándola inconstitucional. Y respecto a la reincidencia que señala uno de los, en la parte final del 534, para mí es netamente inconstitucional y se debería aplicar o mandar una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional de Justicia, a la Corte Constitucional del Ecuador, ¿no? Doctor, en cuanto a la reincidencia, aplicando la prisión preventiva, nos hablan. Solo un asunto, ¿no? Sobre lo primero. La Corte Constitucional ya lo dijo, que es discriminatorio y que ahora, por lo tanto, procede la sustitución de la prisión preventiva en cualquier causa, sin importar la pena. Puede ser hasta homicidio, si la pena es de 22 a 26 años, muy bien cabe ahora que se pida al juzgador la sustitución de la prisión preventiva ya. Entonces, en ese sentido, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional y lo importante es que ya eso, como dijo Roberto, que ya eso plasmen en la reforma de la ley, ¿no? Y la mejoren, más allá de lo que ha dicho la Corte Constitucional, es lo que ha planteado Roberto, es de mucha trascendencia. Cuando reformen y ya no solo tomen en cuenta la norma constitucional, sino las normas supranacionales y las grandes directrices y jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional de Ecuador, creo que vamos a ir mejorando para tener una adecuada, eficaz administración de justicia en materia penal, perdón, en materia constitucional y también en materia penal, por supuesto, que estamos hablando de aquello, ¿no? En cuanto no sea la reincidencia, ¿qué es lo que estaban preguntando, Roberto? Paul Alexander. Pero ¿qué es lo que dice? Si la reincidencia... La reincidencia debe aplicar también la prisión preventiva. En una parte final del código, del artículo 534 dice que si en alguna otra causa incumplió alguna medida alternativa en la presente causa, en otra causa que sea diferente, se debería aplicar. En la misma causa, debe decir. En la misma causa, sí. La reincidencia. Bueno, debemos tomar en cuenta desde varias aristas la reincidencia, ¿no? Entonces, en Ecuador, al hablar de los delitos ya del derecho sustantivo penal, la reincidencia que está vigente en Ecuador es únicamente la específica. Es decir, cuando una persona comete un delito de robo y luego de cumplir la pena cumple otro delito de robo. Entonces, ahí es reincidente, no hay la reincidencia genérica. Es decir, antes era, en cambio, en el Código Penal, si cometía un delito de asesinato, ya cumplió una pena de 10 años y luego sale y comete un delito de robo, era reincidente porque tenía ya una sentencia condenatoria anterior. Ahora no existe ese tipo de reincidencia, sino solo la reincidencia específica. Ahora, muy bien, respecto a la prisión preventiva, si yo como juzgador no ordeno la prisión preventiva y pongo de manera motivada una medida alternativa, por ejemplo, la presentación periódica ante el mismo fiscal que está investigando esa causa y que se presente los días lunes, miércoles y viernes en horas hábiles de cada semana, con el fin de garantizar la presencia del procesado y evitar la fuga. Es una medida muy eficaz, ¿no? Para tenerle presente en la etapa de juicio, para que cumpla la pena en el caso de que se dicte sentencia condenatoria.
que además eso le puede poner una prohibición de salir del país y hasta se le puede poner un dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué peligro de fuga se puede ver en ese caso? Pero está como una medida alternativa, pero este señor incumple con aquella medida. Entonces, ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Que se activa la prisión preventiva. Porque si incumple, supongamos que yo le pongo una prohibición de salir del país y el señor se fue del país, salió sin el permiso, sin el conocimiento del juzgador. Entonces, sí se genera un peligro de fuga. Eso significa que en cualquier momento el señor se va a ir del país. Entonces, la ley de alguna manera está garantizando, en este caso, un derecho fundamental de la víctima, que es primero a conocer la verdad y luego a tener un resultado positivo de la Administración de Justicia Penal en Ecuador. Y por eso es lo que está determinando que se efectivizará o se materializará la prisión preventiva por incumplimiento de esta medida cautelar alternativa. Ahora la pregunta es, si esto es constitucional o es inconstitucional, ¿verdad? Entonces, bueno, yo considero que en este caso no es inconstitucional, ¿no? Sería forzado ir a la inconstitucionalidad de esa norma, ¿no? Pero yo creo lo que debe hacerse en este momento es mejorar la redacción y mejorar, en definitiva, la garantía que debe tener el derecho penal. Es decir, el derecho penal debe ser redactado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las normas constitucionales y supranacionales, para que no se esté alegando que es inconstitucional o que está violando derechos humanos de la persona, en este caso, que va a ser privada de su libertad a través de una prisión preventiva. Entonces, debe regularse de manera adecuada, de manera amplia, siempre considerando que estamos viviendo en un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, que vivimos en un sistema eminentemente garantista. Si hablamos desde ese punto de vista, muchas normas del Código Orgánico Integral Penal deberían ser declaradas inconstitucionales. No sé si quiere agregar algo, Roberto. Sí, nuevamente el doctor Pablo Alexander Cifuentes dice, un derecho penal científico más no cotidiano. Para mí no es así, existen, como he mencionado, varias sentencias de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el cual al momento de analizar el habeas corpus en apelación, ha dado la razón a los accionantes, diciendo de que porque no se cumplió todos esos 8 aspectos, se está frente a una privación de libertad arbitraria. Nosotros incluso en el consorcio que estamos elaborando hemos tenido sentencias favorables en cuanto a este razonamiento de incumplimiento, de insuficiencia de motivación al no cumplir estos 8 aspectos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que es la inconstitucionalidad de lo que es la suspensión de la prisión preventiva, tomando en cuenta que hay un aspecto en cuanto a la caución, que también como requisito establece que deben ser menos de 5 años y que igualmente sería inconstitucional, tomando un aspecto de análisis, ¿no? Si para la prisión preventiva se declara inconstitucional que sean mayores de 5 años, porque en la caución no debería también tomarse eso en cuenta, ¿no? Sería un es análisis importante posterior lo que a acaba de esto. decir Roberto. Yo no había escuchado la pregunta en ese contexto, porque cuando hablo de la prisión preventiva debo hablar, ¿no? La sustitución de la prisión preventiva, que es una cosa, cuando está ordenada la prisión preventiva y sustituye por otra. Otro es la revocatoria de la prisión preventiva. Y una tercera cosa, una tercera lista es la suspensión de la prisión preventiva. Y la suspensión de la prisión preventiva es lo que acaba de decir Roberto, que es cuando la persona se encuentra con prisión preventiva y yo como abogado defensor del procesado pido que el señor juez fije el monto de la caución para suspender la prisión preventiva, ¿no? Y en este caso, pues la suspende y el señor
puede defenderse en pleno goce del derecho a su libertad individual. Pero la ley establece efectivamente que solo procede la caución, rendir caución, es decir, la suspensión de la prisión preventiva solo en delitos sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 años. Entonces, si se quiere decir que eso es una discriminación, ¿por qué solo hasta los 5 años? ¿No? ¿Y por qué no en los delitos de genocidio, en los delitos de asesinato, en los delitos de robo con resultado de muerte? Entonces, simplemente también es una discriminación en sentido contrario. Más bien yo le veo en sentido contrario y analizo, ¿no? Es decir, que solo los que tienen un patrimonio, solo los que pueden garantizar, digo, el juez dice, fijo el monto de la caución en $100,000. Ah, entonces, solo los que tienen los $100,000 pueden recuperar su libertad. ¿Sabes? Con penas, ¿no? Entonces, eso es discriminar en razón de su condición económica, pues. Solo los que tienen dinero pueden rendir caución. Los que no tienen dinero tienen que seguir presos. Eso es más discriminatorio que lo anterior, que los 5 años, ¿no? Entonces, hay que analizar y dictar normas jurídicas sabias que no afecten ni derechos ni garantías constitucionales y supranacionales. Correcto. Roberto, no sé si tiene un comentario final para ya dar por terminado este conversatorio que ha sido pues, muy significativo y que de alguna manera corrobora y colabora con los criterios jurídicos que deben ir teniendo colegas abogados y demás operadores de justicia en materia penal y materia constitucional. Sí, únicamente agradecerles por la atención. Ha sido un pequeño conversatorio. Por el tiempo, has analizado a breves rasgos varios aspectos. Si están interesados, nos escriben internamente o en los comentarios algún tema en específico que desean que analicemos o que profundicemos para que en futuras webinars podamos atender sus requerimientos. Se les agradece infinitamente a todos los que nos han visto y nos han escuchado en esta noche, ¿no? Es siempre un gusto compartir con ustedes y los criterios que ustedes y las preguntas que ustedes nos hacen también enriquecen el conocimiento jurídico, científico, y entre más discutamos entre juristas, creo que vamos avanzando y de esa forma garantizamos, ¿no? Como operadores de justicia, en este caso como abogados litigantes, una mejor administración de justicia penal y constitucional. Una buena noche, gracias por su atención.